Su servidor Eduardo Casillas, pues les comparte algunos comentarios, opiniones respecto a diversos temas. En esta ocasión quiero tratar un tema que es el de la estabilidad. Creo que es importante, pero para ello me voy a remitir a algo que va a ser muy interesante para mis amigos, mis colegas abogados, para mis colegas maestros o quienes de alguna manera son políticos o hay políticos que estudian las formas de gobierno, son interesantes, y me voy a remitir en la historia de la teoría de las formas de gobierno a pues no a un filósofo, fue un gran historiador griego que se llamó Polibio. Polibio, él escribió la primera gran historia apologética de Roma. Es interesante porque es una exposición detallada de lo que fue la Constitución romana, un verdadero tratado de derecho público que inclusive público y privado, porque también existen en la actualidad. Yo recuerdo las clases de mi maestro Ibarra Saucedo, que Dios lo tenga en la gloria, de derecho romano, en donde nos explicaba pues de todas esas instituciones que aún permanecen en el derecho privado en nuestras legislaciones. Bueno, pues tenemos que existen pues en esta historia, Polibio, este gran historiador, otorga una gran importancia a la Constitución en el éxito que puedan, de un Estado, en el éxito que pueda tener este Estado. Vamos, si se constituye debidamente un Estado político de un pueblo, bueno, pues vamos a encontrar que va a tener éxito este tipo de gobierno. Prueba de ello, nos dice, precisamente el pueblo romano, que en menos de 58 años venció a todos los demás estados al hacerlos caer bajo su dominio. Los que conocen el tema de las constituciones, que es muy interesante, los constitucionalistas sostienen la existencia de tres tipos de ellos. Y bueno, pues ya hemos visto hasta el cansancio cómo varios filósofos griegos pues nos han hablado de los tres estados tradicionales: la monarquía como forma pura y la impura la tiranía, la aristocracia como forma pura y la oligarquía como forma impura, y finalmente la democracia como forma pura, y que ahora algunos otros filósofos, el caso de Cicerón, pues le llama la oclocracia, que sería la forma impura. Y tenemos que entonces, en esta teoría que al final también nos dice Polibio, debe de ser cíclica porque pasa de una a otra. Cuando el reino funciona, se convierte en tiranía, entonces la tiranía cae y llega la aristocracia. Cuando la aristocracia se convierte en oligarquía, cae porque entonces el pueblo, la turba, se levanta y impone el sistema democrático. Y cuando el sistema democrático, como lo estamos viendo desgraciadamente, está privilegiando, y puedo parecer a lo mejor lo que voy a decir es algo difícil de entender, cuando se respeta tanto la libertad, se pierde el orden. Entonces ya vemos que en el respeto a la libertad, pues hay libertad para hacer acciones que vienen a deteriorar el Estado de Derecho, como lo vemos todos los días cuando están lapidando los monumentos públicos en un exceso de libertad y no hay orden. Cuando se pierde el orden en beneficio o en un excesivo respeto a las libertades, bueno, pues vemos que pueden suceder este tipo de cosas. Pero no me quiero perder del tema. A lo que llego yo es que el mejor sistema de gobierno que nos decía en un momento dado Polibio fue el gobierno mixto, es decir, el poder, el Estado en donde existe un control recíproco de poderes, lo que esto se le llama el principio del equilibrio. Esto es, debe haber equilibrio, tema central de las teorías constitucionalistas, conocidas también como balance of power. Esto es, que finalmente existe un control de poder, una estabilidad, un equilibrio entre los poderes. Y bueno, cuando
ya hay este equilibrio de poderes, abordaremos el tema que nos interesa en esta sabatina y que es como se llama y que es el de la estabilidad. Un siglo después, Cicerón, sí uno de los grandes filósofos romanos de esa época, en su libro La República, pues ve la excelencia de un gobierno mixto y en un gran elogio a la Constitución romana, pues corren paralelamente. Y esto trae como consecuencia la estabilidad. La estabilidad. Recuerden ustedes que en la Constitución romana, pues había un equilibrio de poderes, habría la excelencia de un gobierno mixto, porque es admirable, decía en un momento dado Cicerón, este arreglo de estas formas de gobierno en donde había, pues los órganos de gobierno en un momento dado eran los cónsules, que más o menos tenía que ver con la monarquía. Luego después el Senado, que más o menos tenía que ver, equiparándolo con la aristocracia. Y después los comicios del pueblo, que era precisamente pues lo que era la democracia. Y entonces tenemos que en este control recíproco de poderes, que tienen como finalidad no obstaculizar, sino de colaborar con los otros en una unión interesante, pues es aceptable y ha sido tema de muchas hojas, de muchos libros, de muchas teorías, de muchísimos estudiosos que hablan al respecto. No hay duda pues que desde el inicio Polibio está consciente en que el Estado romano era la forma de gobierno más exitosa. Cicerón también pues aplica, como les decía yo, años después, siglos después, la excelencia de este sistema, cuando habla entonces de que las tres primeras formas de gobierno, que era la monarquía, pero superior a ella, la que está equilibradamente, hablamos de un equilibrio que lo podemos definir y se define como un adequatum et temperatum. Adequatum et temperatum, que quiere decir, una vez que nos metimos pues ahora al traductor de latín, es algo así como un sistema donde hay igualdad y que hay un equilibrio con los poderes. Este es la excelencia de este tipo de constitución mixta, en donde hay un equilibrio de poderes y como consecuencia esta constitución va a tener éxito y trae como consecuencia pues el equilibrio, la estabilidad. Si existe equilibrio en los poderes, va a haber una estabilidad, y es lo que en una parte de estos estados, porque él hablaba de que debería de haber equilibrio y estabilidad consecuente de este sistema en cada uno de los sistemas, en el monárquico, en la democracia, que es en la que nosotros nos estamos viviendo. Por supuesto que debe de prevalecer también un sistema de equilibrio de poderes en esta forma de gobierno que traiga como consecuencia la estabilidad, y pues obviamente es lo que se busca que exista. Desgraciadamente, y para amarrarlo a las circunstancias y a los temas de actualidad, vemos que en el gobierno actual se busca pues una estabilidad económica, que ya los economistas dicen que debe de haber un equilibrio interesante, en un incremento en el Producto Interno Bruto, que no debe de existir desempleo excesivo para que exista una estabilidad interesante en el sistema de gobierno. Pero también es muy importante que exista una estabilidad política. Para ello se hace necesario que los instrumentos mediante los cuales se llega a la estabilidad política en nuestro sistema es a través de ¿quién, amigos? Es a través de los partidos políticos, en donde el pueblo, en donde los ciudadanos participamos en política, y entonces exista esta posibilidad para que nosotros podamos manifestarnos a través de este instrumento democrático que son los partidos políticos, y que hablaremos
posiblemente en otra sabatina de este tema tan actual, como consecuencia pues ahora de la aprobación y negativa a algunos organismos que pretendían ser partidos políticos. Para quienes aspiran a una estabilidad, mis respetos. Debe de haber la conciencia de los mexicanos de que debemos de abonar a la estabilidad y al equilibrio, no a la desestabilidad, no a desestabilizar al gobierno. Parece ser que hay muchos o hay quienes, una buena parte de que están empeñados en desestabilizar al sistema. Y entonces, pues eso yo considero que no es adecuado. Por el contrario, debemos de buscar todos la forma de cómo hacer bien las cosas, no de ver cómo le ponemos piedritas, decírselo al señor presidente, manifestárselo que no se está de acuerdo en tal o cual situación, pero no por sistema tratar de obstaculizar sus acciones de lo que llama él como su tema la cuarta transformación, y para ello pues se promueven infinidad de acciones para desestabilizar y como consecuencia pues vamos a caer en el caos. Creo que no es lo correcto, creo que hay que cooperar todos para buscar la estabilidad, el equilibrio y la estabilidad en el país. Un gobierno estable, un gobierno en donde tengamos paz social, en donde tengamos seguridad, en donde podamos lograr lo que decía Aristóteles, vivir, pero no solamente vivir, sino vivir bien. Bueno, pues mis amigos, eso es, como les digo siempre, lo que yo pienso al respecto. Espero que mis comentarios y mis opiniones hayan sido de su interés. Eduardo Casillas Ávila, su servidor, como siempre se despide de ustedes, deseándoles que tengan la próxima semana que inicia mucho éxito y invitarles a otra edición posteriormente de este capítulo de opinión que se llama La Sabatina. Hasta pronto y nos vemos próximamente.